La información aquí presentada es únicamente una guía informativa de una manera breve, enfatizando las palabras claves para su explicación y entendimiento en toda mujer transexual. La información más completa, acudir a páginas web, por ejemplo en monografías.com, se encuentra el artículo escrito con imágenes más completa, así como todo el apoyo bibliográfico para su publicación científica. El tema de hoy, automedicación y sus complicaciones en la mujer transexual, su contenido está expresado de tal manera para que sea comprendido en su integridad, ya que su entendimiento permite tener un proceso de reasignación química de sexo, con el mínimo de complicaciones y que pueden ser evitadas mediante su profilaxis. Siempre que esté documentado con anterioridad en su historia clínica, detallado las enfermedades no únicamente las propias, sino la de sus familiares directos. También se observa la automedicación en transexuales, mujer transexual o varón transexual que no están satisfechos con los resultados obtenidos en corto tiempo, por lo que deciden abandonar las terapias ofrecidas por algunos médicos, que quizá, en algunos casos fue bien aplicada, pero en otros, se nota la carencia de fundamentos o conocimientos de lo que es la reasignación sexual y de todo lo que implica este proceso. Hoy en día, ya están plenamente demostrado las graves complicaciones que se presentan por sobreabuso de las hormonas y progestágenos principalmente en la mujer transexual, como son las tromboembolias en cualquier lugar de nuestro cuerpo, daño cardíaco, renal y hepático, así como los suicidios y muchas más. La automedicación con múltiples y diferentes medicamentos que se ha indicado para el cambio de sexo, algunos de estos son considerados innecesarios debido a su efecto nocivo para la reasignación de sexo, sobre todo para la mujer transexual. Los medicamentos más usados, algunos indicados por médicos como modelo experimental y empírico, son la espironolactona, finasteride, flutamida, progestagenos, anticonceptivos de diferente acción y el producto más dañino que ha existido como la androxiprogesterona inyectable de depósito, que han ocasionado trastornos metabólicos severos irreversibles y permanentes, sobre todo osteoporosis que no responde a los medicamentos para su reversibilidad, así como severos daños orgánicos y fatales. No únicamente se han utilizado múltiples medicamentos en sobredosis, también combinaciones entre estas, todas sin fundamento científico, es decir, dosis y combinaciones empíricas. De ahí el término de algunos médicos, modelo experimental y empírico, sin importar consecuencias. Otras personas imitan estas combinaciones que han consumido otras personas que exigen su cambio de sexo. Pero recordemos que los resultados solo dependerán de su genética, así como sus heredables de sus familiares directos. Los anticonceptivos, sin importar su acción, son los más utilizados para la automedicación en combinación con espironolactona o flutamida. Las combinaciones de hormonales más usuales son los anticonceptivos sin importar su actividad o función progestagena, principalmente tinilestradiol con progestagenos de acción antiandrógena, que ocupa más del 70%. La medroxiprogesterona progestageno inyectable de depósito, con estrógenos o anticonceptivos en combinación, es la más usada por sexoservidoras travestis de oficio. Un mínimo porcentaje la combinación de ciproterona, que es el antiandrógeno más recomendado con valerato de estradiol, que por igual es el estrógeno más recomendado. En las personas transexuales, los términos de síndrome de adversidades, efectos secundarios y complicación se aplica en algunos casos de manera diferente al concepto. La mujer transexual al consumir estrógenos de por vida se ocasiona un síndrome de adversidades y que se requiere hacer uso de una serie de factores protectores ante su síndrome de adversidades, que son difíciles de sobrellevar, en algunos casos y solo dependerá en parte de sus antecedentes patológicos y no patológicos de sus familiares y propios. Así como el consumo crónico hormona o dependencia, ginecomastia, trastorno metabólico etc. por ejemplo. Efecto secundario es un efecto desagradable o no deseado ocasionado por los hormonales.
Complicación es un efecto no deseado que aparece por el consumo hormonal, que puede ser fatal, como el daño hepático, tromboembolismo, por ejemplo. La administración de antiandrógenos se hace necesario y son indispensables, que combinado con estrógenos, permiten la reasignación de sexo en la mujer transexual diagnosticada. Solo así se permite tener todas las adversidades de feminización física que se requiere para este cambio, que además no permite dosis tan elevadas de estrógenos. Debido a la administración de antiandrógenos, que solo así se puede llegar a la castración química de los testículos, es decir, bloquear a la testosterona, que ese es uno de los objetivos del proceso de reasignación. Todos los antiandrógenos, sean no esteroides o esteroides, son considerados hepatotóxicos y además cada uno de ellos presenta ciertas particularidades de daño en otros órganos o estructuras e incluso fulminante, hepatitis fulminante, que ocasionan la muerte, además de cierta interacción con medicamentos y que se presenta por igual. Los reportes de daño orgánico se presentan de una manera inesperada, de fallo orgánico considerado fulminante, es decir, rápido y repentino o de efecto inmediato. Es considerado una complicación grave. La adversidad como un fenómeno por efecto secundario a ciertos medicamentos, además de los estrógenos, se tiene una lista bastante amplia que condiciona esta adversidad y es especialmente en las mamas, conocida como ginecomastia. El desarrollo real de esta mama solo dependerá de la genética y que no se considera como una verdadera mama, y si solo como un crecimiento de tejido mamario insuficiente y adiposo escaso. Pero en muy contados casos de personas mujeres transexuales, sufren un verdadero cambio de una mama, poco similar con todas sus estructuras a la mujer biológica, pero las cifras con mamas en mujeres transexuales son muy escasos, comparativamente la ginecomastia en su gran mayoría, pero el desarrollo es de una manera insuficiente y desproporcionado. Que además siempre estará sometidos a cambios volumétricos en su tejido graso, dependiendo de otros factores como son los metabólicos e ingesta de medicamentos, así como de los cambios corporales de peso y la edad. Las complicaciones, más observables, son la trombosis, tromboembolia y la hepatitis tóxica fulminante. Pero la hipercoagulabilidad es obligada en la mujer transexual, como un efecto secundario por el consumo crónico de estrógenos. De ahí la importancia de documentar en la historia clínica antecedentes familiares de estas patologías principalmente genéticas, como la trombofilia y algunas propias o heredables. La trombosis venosa superficial pendera en gran parte dependerá de la herencia y otra parte por la mujer transexual. Falta de ejercicio, sobredosis hormonal. Conclusiones. La automedicación y sus complicaciones sigue siendo un problema de salud por sus riesgos y que al parecer es un tema olvidado y sobre todo, los daños que se ocasionan, todos sin excepciones son de daño en su mayoría irreversibles y permanentes, toda esta mezcla de hormonales y no hormonales. Producirá efectos secundarios y sus complicaciones a corto, mediano o largo plazo, consecuencias fatales, aunque se suspenda, ya que está bien demostrado que quedan almacenados por largo tiempo en su organismo y los daños orgánicos principalmente a órganos vitales que se producen son irreversibles. Advertencia. El contenido de este trabajo y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Merel Emanuele Brambila, responsable y autora, mismo que se ofrece para su vista, para educación, información y principalmente de orientación de todo lo relacionado a la transexualidad. Para ampliar su información, ocurra a páginas web, en donde existen diferentes y múltiples publicaciones sobre el mismo tema, algunos autorizados por la autora y otros que se han publicado sin autorización o permiso, que lo ofrecen con fines de lucro y sobreponiendo un nombre de autor falso.